pero que a la vez no es motivo para no creer en Dios, para no orar, para no declarar mi fe, su fe. No es motivo. ¿A qué voy con todo esto? Que las personas que han hablado de esta palabra han querido como coartar el poder de las palabras en los labios del Hijo de Dios. En otras palabras, no ores porque Dios no responde. No pidas, no clames porque Dios no responde. Y han tomado ese versículo que Dios llama a las cosas que no son como si son, pero tú no. Sí, es cierto. Pero yo puedo decirle al Señor: Señor, tú sigues llamando las cosas que no son como si son. Tú. Pero yo puedo orar a ti y pedirte que sigas haciendo aquello que es imposible para los hombres a favor de tu pueblo. Sigue haciéndolo, Señor. Aleluya. Sigue llamando las cosas que no son como si fueran. Yo no lo voy a hacer, porque estoy bien ubicado en lo que tu palabra nos enseña. Pero sí estoy consciente que hay otras cosas que yo sí puedo hacer, que tu pueblo sí puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y es el poder de las declaraciones en los labios del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se conecta con Dios en oración para pedir algo al Señor. ¡Aleluya! Entonces nadie tiene que callarle la boca al Hijo de Dios, a la hija de Dios, al pueblo de Dios, por un pasaje mal interpretado o bien interpretado pero mal aplicado. Tendríamos que quedarnos callados y no decir nada. Pero hay un poder muy grande en las palabras que salen de los hijos de Dios. Sí, Dios llama a las cosas que no son como si son. Pero yo todavía le puedo pedir a Dios que haga algo así. Porque Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dejé pendiente para este día, en este punto, el punto número 3, que lo he dividido en dos, porque era muy largo. Dejé pendiente algunos pasajes que la Biblia nos enseña respecto a este punto del poder de las palabras en los hijos de Dios. Ya vimos el poder de las palabras que le funcionan en las personas que hacen lo malo también. Lo vimos. Eso lo hice solamente para marcar la diferencia entre una palabra y la otra. Vimos que una palabra agresiva causa mucho daño a una persona. Ya lo vimos. Vimos que el mal uso de las palabras daña a los demás, perjudica a los demás. Pero las palabras que salen de la boca de los hijos de Dios siempre van a ser de bendición. ¿Cuánto lo creen? Pero mostrémoslo con la misma Biblia. Quiero que leamos juntos Mateo 21, 22. Rápidamente voy a ir pasando esto para que así yo pueda terminar con esta parte de este mensaje que es tan importante. Mateo 21, 22. Hay algunos que tal vez se los pasé a los muchachos ahí del proyector, otros tal vez no. Pero vamos a leer este primero, Mateo 21, 22, dice así. 21, para no perdernos el contexto de la palabra. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te aseguro, esto cuando lo dice dos veces, lo expliqué el domingo pasado, acá lo vuelve a decir el Señor. Cuando dice de cierto os digo, eso significa yo te aseguro,
te aseguro y te lo vuelvo a asegurar que esto es así. Aleluya. Eso le da consistencia a lo que el Señor nos promete en su palabra. Viste que no es lo mismo en los términos, vamos a decir, latinoamericano, es te lo juro por mi hijo. No se hace eso. En todo caso, jurá por vos mismo, porque si te muere tu hijo, te va a morir de pena por jurar por el hijo. Jurá por vos mejor. Amén. Amén. Andan poniendo la vida de los demás en juego. Te juro por mi mamá, lo más sagrado. No, pará, dejala tranquila la vieja. Nunca a usted se le ocurra tratar de asegurar una verdad, poniendo a los demás en juego, la vida de los demás, porque eso es peligroso. Te juro por mis hijas, dijo uno por ahí que lo escuché. Ay, Dios mío. Señor, no le tomes en cuenta esas declaraciones porque no son buenas. ¿Cómo andas jurando por los demás, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Hasta Dios mismo dijo, te juro por mí mismo que te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se jura por los demás. Siempre la veracidad sea sí o sea no. Y en este caso, el Señor Jesús lo que quiere decir en esa palabra, yo te aseguro, esto es así, así y así. De cierto digo. Eso significa. Es una certeza, es una seguridad en lo que Dios promete a favor de su pueblo. ¿Y de qué se trata esto? Del poder de las palabras en la boca de los hijos de Dios. 21:21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, si tuviereis fe. Dios llama las cosas que no son como si son. Es verdad, pero yo todavía le puedo pedir a Dios, Señor, hace algo que no está, hace lo que esté. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí ahora viene la declaración, el poder de las palabras en la boca de los hijos de Dios. Y acá viene lo más grande, escuche. Era San Juan el que dice, de cierto os digo, lo vimos el domingo pasado, pero es lo mismo que está diciendo acá. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Quién dijo que no había poder en las palabras de los hijos de Dios? Ahora nadie me tapa la boca. Porque cuando yo escuché esto, yo dije, es razonable, es cierto que Dios llama las cosas que no son como si son, Él, yo no. Y en algunas cosas es irrepetible, como en la creación, cuando Dios dijo, sea el sol, es irrepetible, no hay dos soles. Sea la luz, lo hizo Él directamente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sean los árboles, las aves del cielo, los animales, estoy de acuerdo. No hay un hombre que haya dicho, sea el mosquito, y apareció un mosquito. Ni siquiera un mosquito puede hacer aparecer el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya fue creado por Dios el mosquito. Amén, hermanos. Pero eso no quita que yo practique el poder de la oración. Y todo lo que pidiereis al Padre, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí está el poder de las palabras. Hoy día vamos a orar, gloria a Dios. Y usted tiene que poner en práctica esta palabra, gloria a Dios. Usted no tiene que esperar que otro ore por usted. Vamos a orar por usted. Voy a orar por usted. Pero Dios quiere enseñarnos con esta palabra que hay poder en las palabras que salen de su boca también, porque usted es creyente, es un hijo y una hija de Dios. Y Dios, como escucha al pastor, le va a escuchar a usted también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en las palabras. El pueblo de Dios tiene que madurar, tiene que crecer en la fe.
Yo sé que estas son cosas que las hemos leído, las hemos escuchado infinidad de veces. Pero una cosa es que usted y yo escuchemos y leamos las palabras y otra cosa es que las llevemos a la práctica. Quiero decirte en esta mañana, querido hermano, Dios en realidad es el que te está diciendo que hay poder en tus palabras cuando oras con fe. Gloria a Dios. Claro que hay situaciones que son como un monte, las cuales vos tenés que enfrentar en la vida. A veces esos montes son tan altos que no te permiten ver la gloria de Dios. Pero hay una manera de ver la gloria de Dios a tu favor, más allá de la altura de los montes, de los imposibles que se levantan contra ti. Se ve a través de tus declaraciones la gloria de Dios. Tal vez el problema es grande a veces, no se puede negar. Eso es realidad, eso es así. Y cuando el ser humano está frente a esa montaña de problemas, no ve la gloria de Dios. Le cae la sombra del problema encima. Lo único que ve en la montaña es el problema, se refiere a eso. La montaña de imposibilidades, que hasta usted quiere conectarse con Dios, quiere orar a Dios, pero la montaña le tapa la gloria de Dios. Dios resolvió el problema, dejó el poder de tus palabras. Como dice acá, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis, algunas cosas o todo. Y esto es milagroso, lo hace Dios. Y volvemos a Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si son. Dios lo hace. Hay cosas irrepetibles como la creación del universo, de los planetas, la creación del ser humano en el vientre de una madre. Dios sigue siendo creador, dije yo en una ocasión en una prédica. Porque nos acostumbramos tanto a decir Dios fue creador y el mosquito y la larva nueva que apareció ayer. ¿Quién dijo que Dios fue creador? Dios es permanentemente creador. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si en esta mañana hay una mujer embarazada acá. ¿Hay alguna mujer embarazada que quiere hacer crecer la iglesia de esa manera? Bueno, gloria a Dios. Si lo hubiera, ¿quién dijo que Dios fue creador? Y el bebé que está en el vientre de las mujeres hoy, ¿quién dijo que paró de crear? La nueva larva, el nuevo mosquito, la nueva mosca, aunque no me guste. Dios es eternamente creador. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay cosas que Dios las puso en los labios de los hijos y de las hijas de Dios, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. Hermano, usa tus labios, usa tus palabras, usa la oración. Es tiempo más que nunca, en estos tiempos finales que estamos viviendo, de plagas, de pandemias, de enfermedades, de peligro, de privacidades, del fin de la libertad, del fin de muchas cosas. Se hace imperativo usar el poder de las palabras en oración. ¿Cuántos dicen amén? Llegará el momento, a todos nos pasa que cuando se levanta la montaña, a veces vas a tener que orar en debilidades. No siempre lo harás con toda la fe del mundo, pero con el hecho de que tú pronuncies las palabras, esas palabras en oración se van a tornar poderosas y de bendición para tu vida en un momento determinado. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay tanto para hablar de eso que no me quiero detener ahí. Vamos a San Juan 15:16. Quiero que la Biblia nos hable.
San Juan 15:16. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios acá? ¿Cuántos vinieron enfermos? Hoy día vamos a orar. ¿Cuántos vinieron con una dolencia? Hoy día vamos a orar. Hoy día vamos a poner en práctica esta palabra nuevamente. Vamos a permitir que el poder de Dios salga de nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento la gloria de Dios de una manera tremenda. San Juan 15. Vamos a la palabra de Dios, versículo número 16, perdón. Este es un pasaje muy importante. ¿Sabes a quién se le ocurrió la idea de que las palabras que salen de tus labios sean poderosas? A Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si alguien te diga, mire, los milagros eran para el tiempo de la cocoa, como dicen en mi país. No. Era para el tiempo de los apóstoles, me dicen algunos por ahí. Y han tomado ese pasaje, han tomado el pasaje ese que dice, Dios llama a las cosas que no son como si son. Pero él me dice, vos no. Sí, le digo. Ya le expliqué lo irrepetible, que solamente le pertenece a Dios. Pero Dios puede responder a mi oración. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí se tornan poderosas las palabras. Vamos. Esta fue idea de Dios, hermano, no fue idea suya, de ningún pastor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios no quiere cristianos sin fruto. Y otro tema, ya lo voy a predicar un día. Amén. Ya vamos a predicar que Dios quiere cristianos con fruto. Pero no es ahí donde me tengo que detener. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién dijo que no había poder en las palabras del Hijo de Dios? ¿Cuántos tienen muchos motivos para pedirle a Dios en esta mañana? Levante la mano. Hace uso del poder de las palabras en oración. Y todo lo que pidas al Padre, el Padre te lo va a dar. Gloria a Dios. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero eso depende de ti. Ponelo en práctica y lo vas a ver. La hermana que viene orando por su hija por muchos años. Dios está respondiendo, hermana. Gloria a Dios. Porque hay poder en tus palabras. ¿Cuántos más aquí en esta mañana seguramente tienen muchas situaciones difíciles y complejas en su vida? No tenés que parar de orar. A veces nosotros abortamos el milagro cuando estamos a punto de recibirlo. Porque te gana la desesperación. Al ser humano le gana la desesperación. Al ser humano le gana la impaciencia. A veces Dios lo tiene justo ahí. Y justo te dio la chiripioca, como dice el Chavo del 8. ¿Te enojaste con Dios? ¿Entraste en una crisis? ¿Desplazaste a Dios al segundo lugar en tu vida? ¿Dejaste hasta de congregarte y te perdiste una gran bendición? Esta hoy, justamente hoy, es una mañana de victoria. Dios va a hacer muchos milagros a través de lo que le vamos a pedir dentro de un rato al Señor. Dios va a hacer muchos milagros incluso a través de este medio en personas que justamente tocaron ahí, vieron a un predicador orando por las necesidades, porque para Dios no hay distancia. Dios te va a bendecir, querido amigo, querido hermano, donde quiera que tú te encuentres.
Prepárate para la hora de la oración, que vamos a orar y vamos a hacer uso, y Dios va a poner en práctica lo que nos está enseñando, que hay poder en la oración, que hay respuesta divina en las oraciones. Prepárate para tu milagro, prepárese, hermano, hermana, prepárese para su milagro en esta mañana. Lo vamos a practicar. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero había que mostrarlo con la Biblia. Biblia en mano. Otro pasaje de la Biblia que nos habla de esto, lo conocemos de memoria. Jeremías 33:3. ¿Qué dice Dios? ¿Que me tengo que quedar callado? ¿Qué dice Dios? Menos mal que Dios no opina según algunas personas que dicen que no hay que orar, que el tiempo de los milagros ya pasó. Menos mal que Dios no opina lo mismo y yo tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Menos mal que conocemos la Biblia, hermano, la Sagrada Escritura. Por eso yo les quiero mostrar con la Biblia esta realidad, porque hay poder en las palabras del Hijo de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Lo conocemos de memoria. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién dijo que no había poder en las palabras? Que nadie te tape la boca, porque tu fe se tiene que imponer por sobre toda cosa negativa que los demás te puedan decir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso también es que es bueno no andar escuchando tantas voces, porque cuando el cristiano escucha muchas voces, puede llegar a confundir su fe. Pablo habla mucho de eso, que hay algunos que se detienen en genealogías interminables, en filosofías de hombre, en doctrinas erradas. No tenés que detenerte, no tenés que prestar oído a cualquier persona. Tienes que estar alineado con la palabra que tu pastor te enseña. ¿Cuántos dicen amén? Porque no va a faltar el que te diga, no, pero los milagros eran para otro tiempo, para la época de los apóstoles. ¿Y yo qué? ¿Quién soy? Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios responde, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a practicar. Otro. Quiero ir rápido. Bueno, también lo conocemos de memoria. Mateo 7:7. Bueno, yo que predico tanto la palabra y cada casa donde entro, tengo que entrar con una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza para la gente. Y siempre les leo este pasaje de Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. ¿Qué dice que no hay que orar? Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Gloria a Dios. ¿Hay poder o no hay poder en las palabras del pueblo de Dios, del Hijo de Dios? Claro que sí. Vamos rápido. Hechos, capítulo número 12 en la Biblia. Hechos, capítulo número 12. No quiero que se pierdan ninguna de estas palabras que Dios puso en mi corazón, porque realmente son de bendición para cada uno de nosotros. Hay una situación que se dio acá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 12, y que fue, escúcheme bien, resuelta por el poder de la oración. Habrá situaciones en tu vida seguramente que estás viviendo, pero si tú haces uso del poder de las palabras en oración que salen de tus labios, vas a ver cómo las situaciones, por complejas que sean, van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Por complejas que sean las situaciones, van a cambiar. Yo te voy a mostrar una que fue impresionante, como el poder de Dios se movió para cambiar una situación que no tenía solución. Dios llama a las cosas que no son como si son. Las cosas que he visto a través de la oración de los siervos de Dios en la Biblia, y que yo me ha tocado vivirlo. Yo no sé si tienen por ahí ustedes esa foto de la nena que supuraba por la piel. Qué pena que por ahí a veces no están atentos mis ayudantes. Pero hay una foto de una jovencita de 13 años
en San Juan que le supuraba la piel, los brazos, la cabeza, costras como si fueran lepra, el cuello, toda la parte de atrás de las orejas, la espalda. Su madre me pidió, quiero contarles a modo de testimonios, que orara por ella porque fue desesperada. No tenía remedio su enfermedad, había sido llevada a distintos especialistas y eso no tenía cura, no tenía remedio. Para otra vez, ahora no, pero para la otra vez, el domingo que viene, por favor, les voy a pedir que me tengan siempre a la mano los videos, ¿eh? Y me la llevaron la nena y la ungimos con aceite, la cabeza. Le dije a la mamá, mamá, perdóneme, pero mire, yo cuando unjo con aceite le unto la frente solamente. Pero ¿sabe qué? Le voy a derramar el aceite a su hija. Le derramé un vaso de aceite a la manera bíblica, que era un cuerno el que le vaciaban. Y el aceite le chorreaba. Había terminado el culto, fue un tratamiento que tuvimos con la mamá y la familia en privado, una oración en privado. El aceite le chorreaba. A la semana desapareció toda esa lepra que tenía debajo del pelo como escama, así como una caspa de medio milímetro de espesor y llagas por todas partes y los brazos que le brillaban donde le supuraba una materia, una cosa terrible. La ungimos con aceite, hicimos lo que dicen estas palabras que hemos leído: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, clama a mí y yo te responderé. Todo lo que pidiereis al Padre en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Yo he puesto en acción estas palabras y no solamente lo he visto en otros ministerios, los milagros que Dios hace, lo estoy viendo permanentemente en mi ministerio, donde quiera que voy, estoy orando y veo la respuesta de Dios y los milagros vienen sobre lo imposible. Dios lo hace posible, gloria a Dios, aleluya. Esta es una situación compleja también. Hechos 12. En la Biblia, en la palabra del Señor, yo lo voy a leer de acá para no darle la espalda a usted. Versículo 5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Escuchó? Ahora el pastor está en problema. Ahora el pastor Pedro, y si me pueden prender un ventilador acá, por favor, se los voy a agradecer. Ahora el pastor Pedro está en problema. Diríamos, el pastor está en problema, el pastor está pasando una necesidad, está enfermo, está atravesando una situación muy compleja, lo metieron preso para colmo de males. Y la iglesia de golpe se queda sin pastor. ¿Qué hacemos? Nos vamos todos para la casa. No está el pastor, se acabó el culto, se acabó la fe, se acabó todo. No, señores. El pueblo de Dios se puso en acción. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pueblo de Dios había sido enseñado por el apóstol San Pedro, y que Jesús les había enseñado a ellos que había poder en la oración, que Dios responde la oración. Y este pueblo de Dios, lejos de estar amedrentado porque su pastor Pedro estaba preso, la Biblia dice que el pueblo de Dios, los creyentes, la iglesia, sin un pastor que los dirigiera, se juntaron para orar por el pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué piensa usted que pasó? Lo que pasó es que Dios les respondió. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, es una historia extraordinaria.
Pero para que sea más extraordinario todavía, le voy a llevar al contexto desde el primer versículo del capítulo 12. Escuche con atención. Mire, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a uno de ellos, a Jacobo, hermano de Juan. Del apóstol Juan fue asesinado por el rey Herodes. Y la cosa se puso bastante fea para el cristianismo en ese tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque lo vamos a ver este evento, para que usted vea el poder que hay en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y viendo que esto había agradado a los judíos, la muerte, los judíos estaban contentos, por fin mataron a ese predicador. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió el rey Herodes a prender también a Pedro. Lo metió preso. Eran entonces los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados. 4 por 4, 16. Era una situación muy compleja. Para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ahí está. ¿Hay poder o no hay poder en las palabras? Una iglesia sin pastor. Los pastores también nos enfermamos por ahí. Ahí es cuando Dios los va a querer ver a ustedes, ojalá que no me pase, orando por su pastor. El que tanto oró por ustedes, seguramente llegará el día en que ustedes van a tener que orar todos por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué cree usted que va a suceder? Es la ley de la siembra y la cosecha, que Dios te va a responder. Porque Dios no solo responde a los pastores, Dios responde al pueblo. Acá dice que la iglesia hacía oración por Pedro, que estaba preso en la cárcel, custodiado por 16 soldados. Ni que fuera Jack el Destripador, era un predicador. Pero hacía tantos milagros Dios a través de Pedro, que dice que él pasaba y la sombra tocaba a los enfermos y se paraban. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Satanás estaba muy enojado con el pastor Pedro. Pero vamos a lo nuestro, al punto. El poder de las palabras en los hijos de Dios. Hay poder en tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Herodes, verso 6, le iba a sacar aquella misma noche, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, 16. Cadena en las manos y cadena en los pies. Imagínate esta película. Acá hay una linda película, para un guión para hacer una película. ¿Cuántos dicen amén? Se la perdieron los de Hollywood. Creo que hay una película de esto, no estoy muy seguro. Y he aquí, mirá lo que hace el poder de las palabras en el Hijo de Dios, el poder de la oración. Escuche, de la iglesia sin pastor, pero la iglesia aprendió a orar. Usted tiene que aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén? No es solo el pastor. Así que si el pastor no llega a su casa, usted, por alguna razón el pastor no llegó, usted tiene poder en sus palabras. Amén. Dios le va a escuchar a usted. Escuche bien. Dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor. Mira lo que hace la oración.
Mirá lo que hacen las palabras en los hijos de Dios. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¡Wow! Mirá lo que hacen el poder de las palabras. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. El ángel lo tocó y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, enderézate y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Acá hay mucha leña para cortar, pero no me voy a detener en los detalles. Un día voy a predicar de esto directamente. Y saliendo le seguía. ¿Y qué pasó con los guardias? ¿Qué pasó con las cadenas? Se rompieron. Se rompieron. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Claro, su milagro tan grande. El tipo está sorprendido. Sino que pensaba que veía una visión. Él se imaginaba que estaba todavía en la cárcel, preso, y que estaba soñando un sueño, una visión de libertad, las ansias de escapar. No sabía que era realidad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, esto es tremendo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a las ciudades, la cual se les abrió por sí misma. Walmart, perdón, estoy haciendo propaganda de los supermercados. No he dicho nada. ¿Ve? Y yo que pensaba que las puertas automáticas son de ahora. Pero ahora lee la Escritura, este libro que tiene más de 2016 años, de 2021 años. Me dice que Dios hace rato que hizo puerta automática. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen. Cuando la iglesia ora, hay liberación, hay libertad, hay sanidad, hay milagro. Las puertas las abre Dios. Las puertas las abre Dios. Las puertas las abre Dios. ¡Aleluya! La primera vez que vi puertas automáticas que se abrían fue en Santiago de Chile. Qué raro esto. Llego frente a ella y se abren solas. Eso me hizo recordar este pasaje de la Biblia. Y yo dije, pero hace rato que están las puertas automáticas. Porque donde Dios abre nadie cierra. Porque por donde muchos quieren entrar y salir no pueden. Pero si el pueblo de Dios ora, las puertas se abren a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Dios rompe las cadenas porque acá hay mucha leña para cortar. Yo un día voy a predicar exclusivamente de este pasaje. No me quiero detener. Pero hay cadenas que el enemigo pone contra los hijos de Dios. Porque Pedro era un hijo de Dios. Porque Pedro era un apóstol de Dios. Sin embargo, le tocó pasar un proceso amargo en su vida, donde su vida corría peligro. Al otro día lo sacaban para matarlo, igual que como hicieron con Jacobo, hermano del apóstol San Juan. Usted piensa en una cosa, toda la iglesia estaba de duelo, habían matado a un hermano. Esta no era una situación, uno lee la Biblia a veces tan rápido que no se detienen los detalles. Los hermanos estaban amedrentados, estaban asustados, pero estaban orando. Podés tener temor, podés sentir miedo, pero lo que nunca tienes que dejar es de orar.
¿Cuántos dicen amén? Ya un día me voy a dedicar porque este es un milagrazo. Gloria a Dios. Cuando hable del poder de los milagros, bueno, voy a hablar de esto. Habiendo pasado la primera puerta, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Aleluya. Puerta automática por el poder de Dios. Aleluya. Y salidos, pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Gracias, Señor, por los ángeles que hay aquí, que yo no veo y los hermanos no ven. Levanta tus manos y decirle: Señor, gracias por los ángeles que están aquí. Gracias por los ángeles que pones cada día a mi alrededor y que me guardan. Decirle: Señor, gracias por los ángeles que has puesto en mi casa. Decirle, dale gracias a Dios, gracias por los ángeles, que es otro tema, pero ya que estamos, decía a Dios, gracias por los ángeles. Al jefe, habla con el jefe. A los ángeles no le digan nada. Ni adores ángeles, nada. Pero hablar con el jefe, decirle: Padre, gracias por los ángeles que has puesto en mi casa. Gracias por los ángeles que estableciste para mis hijos. Bendito sea Dios. Gracias por los ángeles que estableciste para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gracias por el ángel que has puesto a mi alrededor, que por donde quiera que voy, el ángel de Jehová acampa a mi lado. Y si tiene que defenderme, me defiende. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es una realidad para nosotros, el pueblo del Señor. Termino. Entonces Pedro, volviendo en sí, estaba atónito. Dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, no la madre de Jesús, la mamá de Juan se llamaba María también, una mujer de luto, de duelo, porque ayer mataron al hijo que era apóstol. ¿Viste que a veces uno lee rápido? María abrió la puerta, una mujer enlutada, una mujer que estaba de duelo, que ayer le mataron el hijo. Ella no abrió la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Ella abrió la puerta pensando que a Pedro le esperaba el mismo destino, pero Dios se adelantó. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer, la mamá de Juan, de Jacobo, hermano de Juan, María, mujer en duelo, llorando con su rostro lleno de lágrimas, no podía creer lo que veía cuando abrió la puerta. Dice la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, Pedro, después de la liberación milagrosa. ¿Acaso Dios ahí no hizo algo que le corresponde a él solamente? Pero ¿por qué Dios fue movido a hacer algo que le corresponde a él solamente? Porque la iglesia oraba por Pedro, que estaba preso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso esto no es algo que solamente lo hace Dios? Claro, pero Dios respondió a la oración de un mortal o de un grupo de mortales, pero que tenían fe y que usaron bien el poder de las palabras. Hoy tenés que avivarte, hermano y hermana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se fue a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Orando. ¿Por qué no oraban?
por Pedro. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una mujer llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, se trabó. Se trabó la hermana porque lo vio a Pedro. No puede ser si está preso. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: no, es su ángel. Siempre se acostumbró a decir: no, es el ángel de él. Es que los judíos siempre creyeron, la mayoría, de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Amén. Mas Pedro persistía en llamar. De vuelta le cerraron la puerta en la cara. Los hermanos no me quieren recibir ahora. Imagínense. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Se presentó, dio la noticia y se fue. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahí fue el que lo mandó a llamar Cornelio después. Póngase de pie. Una gran historia para concluir este mensaje. En cuanto al poder de las palabras, que nadie te quite este derecho. Levanta tus manos al cielo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cómo es tu montaña o cómo es tu prisión? ¿Cómo son tus cadenas? ¿Cómo son los impedimentos? ¿Cómo son los que te traban? ¿Son como esos 16 guardias? ¿Qué es lo que te impide ver la gloria de Dios? ¿Qué te está impidiendo ver el poder de Dios manifestado a tu favor? Usa tus palabras en este día. Hoy es una mañana de milagros nuevamente. Hoy es un día de milagros, donde Dios, aun cuando estabas escuchando esta palabra y tú estabas poniendo motivo de oración al escucharla, Dios ya comenzó a trabajar con esta palabra. Lo hará ahora, lo hará mañana, lo hará el día que tú te arrodilles, que tú le ores a Dios. Dios confirmará esta palabra, porque toda palabra que Dios nos da es porque Él la va a confirmar. Levanta tu mano al cielo. Señor, pido por todas estas manos levantadas. Todos ellos están pidiendo en oración. Y hoy han aprendido de una manera reforzada el poder que hay en las palabras de ellos. Mira, mis hermanos, que van a comenzar a hacer uso de la oración de una manera diferente, de una manera distinta. No se van a dejar apabullar por el enemigo, Señor. Tú vas a responder cada petición que este grupo de hermanos que están aquí hagan delante de ti. Tú vas a retirar esas montañas, y si la montaña es enfermedad, esa montaña se va en el nombre de Jesús a lo profundo de la mar. Si tu montaña es una enfermedad, querido hermano y hermana, amigo, amiga que vas a ver este video, si tu gran montaña que no te permite ver la gloria de Dios porque te la ensombrece, usa las palabras. Cuando uses las palabras, el Señor va a resplandecer
a través de tus palabras con un milagro a tu favor, y ese monte se va a mover, ese imposible se va a mover. Dios sigue llamando las cosas que no son como si son, y cuando la iglesia le pide a Dios que haga algo sobrenatural, algo sorprendente, Dios ha prometido responderle a la iglesia, porque lo dijo Él en su palabra: clama a mí y yo te responderé, porque yo sigo haciendo milagros a favor de mi pueblo y de todo aquel que en mí cree. Siguen firmes y gravitando en el aire después de escuchar las palabras del Señor que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Siguen esas palabras vigentes en el universo. ¡Gloria a Dios! Que cualquier hombre o mujer que le pide a Dios, que le ora a Dios, que usa sus palabras para conectarse, para orar con Dios, para pedirle a Dios, Dios le responde. Que Dios responda a través de este medio, que bendiga tu vida donde te encuentres. Tú puedes correr la montaña. Tú puedes hacer que la montaña de esa enfermedad que te atormenta tanto, Dios la mueva y la eche a lo profundo de la mar, y sea sano y sana en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué hombre hay de vosotros, dijo Jesús, que si su hijo usa bien el poder de las palabras y le pide pan, qué hombre le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, nadie le va a dar una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, imperfectos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es la palabra de Dios la que nos dirige. Es la palabra de Dios la que nos autoriza a orar, a clamar. Esa montaña que ensombrece tu fe, tal vez es la enfermedad de un pariente, de un amigo. Usa el poder de las palabras. Usa el poder de las palabras. Créele a Dios. Y vas a ver cómo Dios bendice tu familia, bendice a los tuyos. ¿Qué puerta es la que se te cerró? Ya te mostré la puerta automática de Dios. Porque donde Dios abre, nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar, aleluya. ¿Qué son las cadenas que tú sientes que no te dejan avanzar, que te han detenido, que te han atado? Rotas son por el Señor en esta mañana. Rotas son por el Señor en esta mañana, por el poder de la oración, el poder de las declaraciones. Hay un pasaje en Joel 3:10 que se me quedó, donde dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos dicen amén? Diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Pablo dijo: cuando soy débil, soy fuerte. Gloria a Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Sos fuerte, mujer. Varón, sos fuerte. Y si hay una montaña que se te puso frente a ti, échala en el mar. Una montaña de problemas, de enfermedades, de escasez, lo que fuera. En el nombre de Jesús, que se retire de ti y que la gloria de Dios te ilumine y las bendiciones de Dios vengan sobre tu vida en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor de la gloria. Diga el débil, fuerte soy, dice Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy, dice Joel 3:10.
Cuando soy débil, soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Ahí se va la montaña. ¿Era débil? Sí. ¿Había una montaña de enfermedad en Pablo? Sí. Pero dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Y se fue a la montaña. Y se fue a la montaña. Y se fue a la montaña. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado el día de hoy, por llevarnos a través de las Sagradas Escrituras para mostrar toda la realidad del poder de las palabras. Nos quedamos con esta parte, Señor, para ponerla en práctica, para ponerla en obra. Muchas gracias. Estamos sanos. Estamos sanos. No hay enfermedad. Se fue a la montaña. La echó en el mar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué manera de ilustrar el Señor si le dijera de este monte. Lo que pasa es que los montes son distintos. El monte que tenés vos. ¿Cuánto sinceramente? Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esta palabra en este día. Vamos a ofrendar para la obra del Señor. Amén. Con esta alegría. Nosotros de agradecido que estamos, le ofrendamos al Señor y le demos. Pero los milagros no se pagan. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros no se pagan. Así que levanta tu mano al cielo, toma tu ofrenda, tu diezmo. Tómalo con paciencia, no te apures. Tómate tu tiempo, querido hermano, hermana. Tómate tu tiempo.